En el húmedo verano de 1876, 41 trabajadores del tabaco se esfuman sin dejar rastro de la plantación Beaumont en el centro de Kentucky. Nunca se encuentran cuerpos. No hay demandas de rescate. La investigación del sheriff local dura exactamente 3 días antes de cerrarse misteriosamente por orden del magistrado del condado. Por casi 150 años, las familias del condado de Bourbon susurran sobre esa noche abrasadora de julio cuando toda una cuadrilla de trabajo simplemente se desvanece de una de las haciendas tabacaleras más prósperas de Kentucky. Los registros oficiales establecen que los trabajadores abandonan sus contratos y huyen hacia el norte. Pero cartas descubiertas recientemente, escondidas por generaciones en las paredes de la vieja mansión Beaumont, cuentan una historia muy diferente. La plantación Beaumont se extiende por casi 3.000 acres de la fértil región de pasto azul de Kentucky, donde el suelo rico en piedra caliza hace de la cultivación del tabaco una mina de oro durante generaciones. Establecida en 1798 por el inmigrante francés Claude Beaumont, la hacienda sobrevive a la Revolución, la Guerra de 1812 y más recientemente los cambios devastadores traídos por la Guerra Civil y la Reconstrucción. Para 1876, la plantación está bajo el manejo de Jeremiah Beaumont, nieto de Claude, un hombre conocido en todo el condado de Bourbon por su astucia para los negocios y su habilidad para adaptarse a las nuevas realidades económicas de una sur post-esclavitud. A diferencia de muchos dueños de plantaciones que pierden todo después de la emancipación, Jeremiah transiciona exitosamente a un sistema de trabajo por contrato, ofreciendo salarios decentes y vivienda tanto a exesclavos como a familias blancas pobres. El verano de 1876 promete ser el más rentable en la historia de la plantación. La cosecha de tabaco es excepcional, con hojas anchas y saludables que obtendrán precios premium en los mercados de Louisville. Jeremiah reúne una fuerza laboral diversa de 41 hombres, mujeres y adolescentes, una mezcla de esclavos liberados, inmigrantes irlandeses huyendo de la pobreza, y familias blancas locales luchando por sobrevivir en los tiempos económicamente inciertos que siguen a la guerra. Entre los trabajadores están nombres que más tarde persiguen los registros del condado. Samuel Radley, un ex-esclavo que gana la confianza de Jeremiah como supervisor de campo. Patrick O'Sullivan, un inmigrante irlandés cuyas cartas a su hermana en Boston pintan un cuadro de esperanza y trabajo estable. Martha Caldwell, una viuda con 3 hijos que encuentra refugio y empleo en Beaumont después de la muerte de su esposo en un accidente minero. Thomas Vance, un joven blanco de las montañas del este de Kentucky, que viene buscando una vida mejor. La plantación opera como un pueblo pequeño. Los trabajadores viven en hileras ordenadas de cabañas de madera detrás de la casa principal. Jeremiah construye una tienda general donde los trabajadores pueden comprar necesidades, una pequeña escuela donde los niños aprenden a leer y escribir, e incluso una capilla donde predicadores itinerantes realizan servicios 2 veces al mes. Pero bajo esta fachada de prosperidad, hierven las tensiones. El verano de 1876 no es cualquier verano en América. Es el año del centenario, un tiempo cuando la nación celebra simultáneamente sus logros y lucha con las promesas incumplidas de la reconstrucción. En Kentucky, como en gran parte del sur, grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan permanecen activos, aterrorizando comunidades negras y cualquier blanco que se atreva a trabajar junto a ellos como iguales. La fuerza laboral integrada en la plantación Beaumont es una anomalía que atrae atención, no toda bienvenida. El editor del periódico local Harrison Crowe escribe varios editoriales cuestionando el experimento social en Beaumont, argumentando que tal integración es antinatural y peligrosa para el orden establecido. Varios dueños de plantaciones vecinas, aún amargados por sus pérdidas durante la guerra, ven el éxito de Jeremiah con una mezcla de envidia y resentimiento. Hay rumores de reuniones nocturnas, de jinetes encapuchados vistos en los caminos cerca de la plantación, de amenazas susurradas en la oscuridad. El 23 de julio de 1876 comienza como cualquier otro día de verano en la plantación Beaumont. Los trabajadores se levantan antes del amanecer para vencer el calor aplastante de Kentucky,
recogen sus herramientas y se dirigen a los campos de tabaco mientras la primera luz pálida se arrastra sobre las colinas ondulantes. Samuel Ratliff, el supervisor de campo, asigna las cuadrillas a diferentes secciones de la plantación esa mañana. El grupo principal de 28 trabajadores va a los campos del este, donde las plantas de tabaco están en su punto máximo. Otros 13 van a los graneros de curado. Para las 7 de la mañana, todos los 41 trabajadores están contabilizados y en sus puestos. Jeremiah Beaumont hace sus rondas matutinas habituales, montando su yegua vaya por los campos. Esta cosecha nos establecerá por años, le dice a Samuel Ratliff mientras examinan una sección particularmente fina de plantas de tabaco. Cuando la temperatura sube muy por encima de los 32 grados centígrados, los trabajadores se mueven metódicamente por las hileras de tabaco. Al mediodía, la campana de la plantación suena para la comida del mediodía, y todos los 41 trabajadores se reúnen bajo la sombra de los grandes robles cerca de la casa principal. Mientras discuten el progreso de la mañana, varios trabajadores mencionan visitantes extraños que ven en los caminos de la plantación más temprano esa semana. Hombres bien vestidos en trajes oscuros, que pasan montando sin detenerse a hablar con nadie. Samuel Ratliff asume que son potenciales compradores de tabaco, pero algo sobre su actitud lo inquieta. Después de la comida, el trabajo se reanuda. Como es costumbre, todos los 41 trabajadores se reúnen en la tienda general para recoger sus salarios diarios a las 6:30. Thomas Vance anota en su diario esa noche que cada trabajador está presente y contabilizado. Los trabajadores luego se dispersan a sus cabañas para cenar y descansar. Pero algo pasa en la oscuridad entre el atardecer y el amanecer. Cuando Jeremiah Beaumont toca la campana matutina a las 5:30 del 24 de julio, nadie viene. Las cabañas que albergaron 41 personas la noche anterior están vacías, sus puertas colgando abiertas, sus ocupantes esfumados sin rastro. Las pertenencias personales permanecen esparcidas en mesas y camas, comidas a medio terminar, juguetes de niños, cartas esperando ser enviadas. Pero de los 41 hombres, mujeres y niños que trabajaron los campos de tabaco apenas unas horas antes, no hay señal. La desaparición envía ondas de choque por el condado de Bourbon. Jeremiah Beaumont inmediatamente monta hacia la sede del condado en París, Kentucky, para reportar la desaparición masiva al sheriff William Danvers. El sheriff inicialmente descarta el reporte como deserción masiva, pero Beaumont presiona al sheriff para investigar. La cosecha está lejos de terminar. Los trabajadores habrían perdido semanas de salarios premium al irse en ese momento. Más inquietantes son los efectos personales dejados atrás. Los ahorros de toda la vida de Martha Caldwell, casi 40 pesos en monedas de oro, permanecen en una lata de café bajo su cama. El sheriff Danvers reúne un pequeño grupo de búsqueda y pasa 3 días peinando los terrenos. Encuentran evidencia curiosa. Huellas de caballo sugieren que múltiples jinetes visitaron la plantación durante la noche del 23 de julio, pero las huellas están deliberadamente oscurecidas. Varias cabañas muestran signos de partida apresurada, pero otras parecen normales. Más inquietantes son los descubrimientos en los campos de tabaco. Los trabajadores dejaron sus herramientas exactamente donde trabajaban, pero alguien pasó después y sistemáticamente destruyó aproximadamente 3 acres de las mejores plantas de tabaco. El 27 de julio, justo cuando el sheriff Danvers está expandiendo su investigación, recibe una visita inesperada del magistrado del condado Edmund Harwell. Harwell informa al sheriff que la investigación debe cerrarse inmediatamente. El registro oficial establecerá que los 41 trabajadores violaron sus contratos y huyeron hacia el norte. Cuando el sheriff Danvers protesta que la evidencia sugiere algo más siniestro, el magistrado Harwell produce documentos legales. Alguien se presenta con información probando que los trabajadores desaparecidos estuvieron involucrados en actividades ilegales. Los detalles están sellados por orden judicial. Jeremiah Beaumont queda devastado y gasta su propio dinero contratando investigadores privados de Louisville,
pero no encuentran rastro de las personas desaparecidas. La agencia de detectives Pinkerton envía 2 agentes que pasan semanas siguiendo pistas. Su reporte final concluye que 41 personas no pueden simplemente desvanecerse sin dejar algún rastro a menos que se tomen medidas extraordinarias. Mientras pasan los meses, las cabañas abandonadas comienzan a decaer. Las familias locales susurran teorías. Algunos creen que los trabajadores fueron asesinados por el Ku Klux Klan, otros sospechan que fueron secuestrados y vendidos a servidumbre ilegal. El misterio se profundiza en 1879 cuando un vagabundo afirma haber visto a Martha Caldwell en una casa de huéspedes de Memphis. La describe perfectamente, incluyendo la cicatriz distintiva en su mano izquierda. Cuando las autoridades investigan, encuentran que una mujer que coincide con su descripción se quedó en la casa de huéspedes por 3 días, pero desapareció sin explicación. La verdad podría haber permanecido enterrada para siempre si no fuera por Margaret Beaumont, sobrina nieta de Jeremiah, quien hereda la casa de la plantación en 1923. Margaret, una maestra de escuela de Louisville con pasión por la historia familiar, está determinada a restaurar la mansión y descubrir la verdad. Mientras quita papel tapiz dañado por agua del antiguo estudio de Jeremiah, encuentra una colección de cartas que fueron cuidadosamente selladas dentro de las paredes, correspondencia que Jeremiah aparentemente escondió poco antes de su muerte en 1881. Las cartas revelan que los problemas en la plantación Beaumont comenzaron meses antes de la desaparición. Empezando a principios de 1876, Jeremiah recibe mensajes amenazantes de un grupo que se llama a sí mismo la Hermandad de Kentucky, una organización secreta compuesta de terratenientes, políticos y hombres de negocios que se oponen a la integración. Una carta fechada el 15 de mayo de 1876 es particularmente escalofriante. Señor Beaumont, su experimento social ha ido demasiado lejos. La mezcla de razas en posiciones de igualdad es una abominación que amenaza el orden natural de nuestra sociedad. La hermandad ha votado. Cesará estas actividades inmediatamente o enfrentará consecuencias que servirán como advertencia a otros. Más reveladora es una carta que Jeremiah escribió a su hermano en Virginia, fechada apenas 2 días antes de la desaparición. Thomas, temo que he cometido un error terrible. Mis intentos de construir algo bueno han atraído la atención de hombres que no se detendrán ante nada. He tratado de proteger a mis trabajadores, pero puede que solo los haya convertido en objetivos. Si algo me pasa, busca respuestas entre los hombres que se reúnen en el sótano de la casa Harwell el tercer jueves de cada mes. Esta referencia al magistrado del condado Edmund Harwell envía a Margaret a buscar evidencia adicional en los registros del condado. El avance más importante de Margaret viene cuando localiza a Elias Ratliff, el nieto anciano de Samuel Ratliff. Elias, ahora en sus 70, finalmente decide romper una promesa que su familia mantuvo por casi 50 años. Su abuela, Rebecca, la esposa de Samuel, no estaba en la plantación la noche del 23 de julio de 1876. Estaba en Lexington cuidando a su hermana moribunda. Esta ausencia le salvó la vida y la convirtió en el único testigo de las consecuencias de lo que se conocería como la masacre de Beaumont. Rebecca regresó a la plantación la mañana del 24 de julio, esperando encontrar a su esposo y los otros trabajadores comenzando otro día de cosecha. En cambio, encontró un silencio escalofriante. Desarrolló los instintos de supervivencia que la mantuvieron viva a través de la esclavitud y la guerra civil. Se ocultó en el bosque denso que bordeaba los campos del este y esperó. Lo que presenció durante las siguientes horas la perseguiría por el resto de su vida. Vio carros de carga pesados emergiendo de los campos del este, conducidos por hombres que no reconocía, pero acompañándolos había figuras que conocía muy bien: el magistrado del condado Edmund Harwell, el juez Cornelius Vandenberg, el alcalde Samuel Preston y el doctor Hiram Caldwell. La procesión se movía lentamente hacia el camino principal, y Rebecca contó al menos 8 carros, todos pesadamente cargados y cubiertos. Los hombres hablaban en tonos bajos y urgentes,
y escuchó referencias a la Ruta del Norte, los arreglos en Louisville, y más escalofriante, asegurándose de que no queden rastros. Después de que los carros desaparecieron, otro grupo de hombres llegó a la plantación. Estos individuos de aspecto rudo comenzaron una destrucción sistemática de evidencia. Revisaron cada cabaña, removiendo cualquier cosa que pudiera identificar a los trabajadores desaparecidos. Las cartas personales fueron quemadas. La ropa y efectos personales fueron llevados. Los hombres trajeron cubetas de cal y la esparcieron por todas las cabañas, presumiblemente para destruir cualquier evidencia biológica. Mientras Rebecca observaba este borrado sistemático de 41 vidas humanas, comenzó a entender que estaba presenciando una operación cuidadosamente planeada. El momento más horrible llegó cuando Rebecca vio a varios hombres regresar de los campos del este cargando herramientas y ropa ensangrentadas. Alimentaron estos artículos al fuego, y el olor acre de tela quemándose y algo orgánico y terrible flotó por el aire. Fue entonces que Rebecca entendió que su esposo y todos los otros trabajadores estaban muertos, y que sus cuerpos habían sido dispuestos en algún lugar de esos campos del este. Rebecca permaneció escondida hasta después de medianoche antes de comenzar su viaje cuidadoso lejos de la plantación. No se atrevió a regresar a su cabaña. En cambio, se dirigió a pie a Lexington, donde su hermana moribunda proporcionó cobertura para su presencia. Pero antes de que pudiera presentarse con el sheriff, recibió una visita de dos hombres que se identificaron como amigos que querían asegurarse de que entendiera la importancia de permanecer en silencio. Los hombres nunca la amenazaron explícitamente, pero su mensaje era claro. Sabían quién era y lo que había visto. Aterrorizada y dándose cuenta de que la conspiración incluía gente con poder, Rebecca tomó la decisión angustiante de permanecer en silencio. Usó dinero de viaje ofrecido para reubicarse en Cincinnati, donde encontró trabajo como sirvienta doméstica. Años después, cuando sintió que era seguro, Rebecca comenzó el proceso de documentar lo que había visto. Escribió relatos detallados, creó mapas mostrando la ubicación de la fosa común, y compiló una lista de conspiradores. Escondió estos registros cuidadosamente, sabiendo que podrían ser la única evidencia que jamás existiría de la masacre de Beaumont. Armada con el testimonio de Rebecca y la documentación, Margaret Beaumont enfrentó el momento más peligroso de su investigación. Trabajando en secreto durante el invierno de 1924-25, creó múltiples copias de toda la evidencia y las distribuyó a contactos confiables por todo el país. El avance de Margaret vino cuando hizo contacto con el agente especial Franklin Morrison del Departamento de Justicia en Louisville. Cuando Margaret se acercó a él con la evidencia de Rebecca, Morrison se dio cuenta de que había descubierto documentación de actividad criminal que se extendía mucho más allá de cualquier cosa que habían podido probar previamente. La investigación de Morrison reveló que la Hermandad de Kentucky era parte de una red mucho más grande. Organizaciones similares operaban por todo el sur, usando terrorismo y asesinato para mantener sistemas de opresión racial y económica. En 1926, grandes jurados federales devolvieron acusaciones contra 47 individuos conectados a la Hermandad de Kentucky, incluyendo jueces, oficiales del condado y líderes empresariales. Los juicios que comenzaron en 1927 crearon una sensación nacional. El magistrado del condado Harrison Harwell, enfrentando evidencia abrumadora del papel de su padre, eligió cooperar con los fiscales federales. Su testimonio confirmó mucho de lo que Rebecca había documentado y reveló crímenes adicionales. Los juicios federales resultaron en condenas para 31 de los 47 acusados. Las sentencias iban de 10 años a cadena perpetua. La Hermandad de Kentucky fue efectivamente destruida como organización. Margaret trabajó con autoridades federales para localizar y enterrar apropiadamente los restos de los 41 trabajadores asesinados. Usando los mapas de Rebecca, los arqueólogos localizaron la fosa común en los campos del este de la antigua plantación Beaumont. El descubrimiento confirmó los detalles del testimonio de Rebecca.
Los trabajadores habían sido enterrados en un sitio preparado diseñado para asegurar que sus cuerpos nunca fueran encontrados. Los trabajadores finalmente recibieron entierros apropiados en un cementerio en París, Kentucky, con lápidas llevando sus nombres y un monumento conmemorando su sacrificio. La exposición de la masacre de Beaumont tuvo implicaciones más amplias más allá de los procesamientos criminales específicos. El caso se convirtió en catalizador para atención federal renovada al terrorismo organizado en el sur y llevó al paso de legislación de derechos civiles más fuerte. Margaret Beaumont dedicó el resto de su vida a asegurar que las víctimas de la masacre no fueran olvidadas. Estableció la Fundación Memorial Beaumont, que proporcionó becas para los descendientes de los trabajadores asesinados. La antigua plantación Beaumont fue convertida en un memorial y centro educativo. Las cabañas de trabajadores restauradas sirven como exhibiciones que cuentan las historias de las 41 víctimas. Los campos del este donde los trabajadores fueron enterrados han sido convertidos en un jardín memorial. El legado de la masacre de Beaumont se extiende mucho más allá de los eventos específicos del 23 de julio de 1876. El caso representa uno de los ejemplos más documentados de terrorismo organizado durante el periodo post-reconstrucción. La historia demuestra el poder del coraje individual para confrontar el mal institucional. La decisión de Rebecca Ratliff de documentar lo que presenció preservó evidencia que eventualmente traería justicia. La determinación de Margaret Beaumont de descubrir la verdad aseguró que la conspiración no pudiera permanecer escondida para siempre. Los 41 trabajadores que murieron en la plantación Beaumont creían en la posibilidad de un futuro mejor, un futuro donde gente de diferentes orígenes pudiera trabajar junta con dignidad y respeto. Su visión fue silenciada por la violencia, pero su legado vive en la lucha continua por la justicia e igualdad que murieron buscando.